Conflicto armado, proceso de paz y construcción de paz en Colombia. Hola, mi nombre es Charit Campos y en este video hablaré sobre el conflicto armado interno en Colombia, sus orígenes y evolución. Los principales procesos de paz desde 1980 hasta la actualidad, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, especialmente el papel de la jurisdicción especial para la paz. Y finalizaré con la reflexión sobre la Universidad del Atlántico puede considerarse como un territorio de paz en el marco de política de paz total. El conflicto armado ha sido uno de los mayores desafíos en la historia de Colombia. Durante más de 6 décadas ha dejado millones de víctimas, desplazamientos, desapariciones y profundas afectaciones sociales, económicas y culturales. Conocer esta historia nos ayuda a comprender la importancia de construir una paz duradera. Primero, origen y evolución del conflicto armado interno en Colombia. El conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en diferentes factores históricos. Uno de los más importantes fue la violencia política entre los partidos liberales y conservadores durante el siglo XX, especialmente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, hecho que dio origen al periodo conocido como la violencia. A esto se sumaron problemas como la desigualdad social, la concentración de tierras, la pobreza rural, la falta de presencia en el Estado en muchas regiones y la exclusión política de algunos sectores de la población. En la década de los 60 surgieron varios grupos guerrilleros, entre ellos las FARC, el ELN y posteriormente el M-19. Estos grupos que afirmaban luchar por cambios políticos y sociales, aunque con el tiempo el conflicto se volvió mucho más complejo. Durante los años 80 y 90 aparecieron también los grupos paramilitares, creados inicialmente como organizaciones de autodefensa, pero que terminaron involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Estos factores que intensificó el conflicto fue el narcotráfico, que permitió financiar tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares y organizaciones criminales. Esto aumentó la violencia y afectó especialmente a la población civil. Las principales víctimas del conflicto han sido los campesinos, las comunidades indígenas, los afrocolombianos, las líderes sociales, mujeres, niños y personas desplazadas, quienes han sufrido asesinatos, desapariciones, secuestros y despojos de tierra. Segundo, principales procesos de paz desde 1980 hasta la actualidad. Desde los 80, Colombia ha realizado diversos intentos para alcanzar la paz. Durante el gobierno de Belisario Betancur se iniciaron los primeros diálogos con la guerrilla, aunque no lograron poner fin al conflicto. Posteriormente, durante el gobierno de Virgilio Barco, se logró la desmovilización del M-19 en 1990. Este proceso fue considerado un avance importante porque permitió que este grupo dejara las armas y participara en la vida política del país. En el gobierno de Andrés Pastrana se desarrollaron conversaciones con las FARC en 1998 y 2002 en la zona de Cagún. Sin embargo, el proceso fracasó debido a la falta de acuerdo y a la continuidad de las acciones armadas. Más adelante, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se produjo la desmovilización de la Autodefensa Unida de Colombia, aunque posteriormente surgieron nuevos grupos armados organizados. El proceso de paz más importante fue el desarrollo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Después de varios años de negociaciones en La Habana, en 2016 se firmó el acuerdo final de paz con las FARC. Entre los principales logros se encuentra la dejación de armas por parte de miles de combatientes, la reducción de enfrentamientos con este grupo y la creación de instituciones para garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, también existieron limitaciones importantes, como la persistencia de grupos armados ilegales, el asesinato de líderes sociales, dificultades en la implementación de algunos acuerdos y la permanencia de economías ilegales relacionadas con el narcotráfico. Actualmente, el gobierno impulsa la política de paz total, que busca dialogar con diferentes grupos armados y fortalecer la presencia del Estado de los territorios más afectados por la violencia. Tercero, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y función del JEP. El Acuerdo de Paz de 2016 creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conocido como el SIVJRNR. Este sistema busca reconocer a las víctimas como el centro de procesos de paz y garantizar que los hechos ocurridos durante el conflicto sean conocidos, investigados y reparados. Está conformado por varios componentes. El primero es la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como el JEP.
misión es investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto por excombatientes de las FARC, integrantes de las fuerzas públicas, otros actores que se someten voluntariamente. El JEP busca que los responsables reconozcan la verdad, reparen a las víctimas y contribuyan a lo que estos hechos no se vuelvan a repetir. Otros componentes fue por la Comisión de Verdad, cuya misión consistió en esclarecer lo ocurrido durante el conflicto, escuchar a las víctimas y promover la reconciliación nacional. También hace parte de los sistemas de unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, encargada de localizar e identificar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado. En conjunto, estas instituciones buscan garantizar los derechos de las víctimas mediante la verdad, la justicia, la reparación y la garantización de que no se repetirá. Y mi reflexión como estudiante, que es que considero que la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un verdadero territorio de paz si fortalece el diálogo, el respeto por la diversidad y la participación en toda la comunidad universitaria. La universidad puede promover espacios académicos donde se conozca la historia del conflicto armado desde las diferentes perspectivas, fomentando el pensamiento crítico y el respeto por los derechos humanos. También es importante desarrollar proyectos de investigación, actividades culturales, programas de atención psicosocial y acciones de reconciliación que permitan construir una cultura de paz. En el marco de paz total, la Universidad del Atlántico puede convertirse en un lugar donde las diferencias se resuelven mediante el diálogo, donde se rehace toda una forma de violencia y donde los futuros profesionales contribuyan a la transformación positiva de la sociedad colombiana. Creo que la paz no depende únicamente del gobierno o de los grupos armados, también depende de una responsabilidad de cada ciudadano. Como estudiantes podemos aportar, promover el respeto, la solidaridad y la convivencia y la defensa de los derechos humanos. En conclusión, comprender los conflictos armados en Colombia nos permite valorar la importancia de la paz y reconocer el papel de las víctimas en este proceso. Los distintos procesos de paz han representado avances importantes, aunque aún existen grandes desafíos para lograr una paz estable y duradera. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición contribuye a un paso fundamental para garantizar los derechos de las víctimas y evitar que la violencia se vuelva a repetir. Finalmente, las universidades tienen el papel especial y esencial en la formación de ciudadanos comprometidos con la reconciliación, el respeto, la construcción de un mejor futuro para Colombia. Muchas gracias por su atención.